el mensajero del SER, mi compañero Roberto Barata. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Cómo está, Gustavo? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. Me alegro. Robert, tema energético, la última semana ha habido cambios importantes. Primero, trayendo a la ministra que era la secretaria de Energía de Catamarca. No, ¿Catamarca es? No, Salta. Salta, Secretaria de Minería. Exactamente, Secretaría de Minería ahí. ¿Cómo viste el cambio? ¿Qué te pareció? A ver, un cambio dentro de energía tenía que haber, pero se suponía que ese cambio iba a implicar poner funcionarios por lo que requiere el momento, ¿no? Poner funcionarios con una experiencia ya probada, no solo en energía, digamos, porque una cosa es minería y otra cosa es electricidad o gas, digamos. No digo que la minería no lo sea, pero son rubros diferentes dentro de un mismo sector, y con experiencia ya probada y también con el conocimiento del manejo de la cosa pública en el Estado Nacional. No digo, una cosa es una experiencia en un municipio o en una provincia y otra cosa es en el Estado Nacional. Claro. Por supuesto que es importante esa experiencia previa del manejo de la cosa pública, pero en los tiempos en los cuales se deberían tomar decisiones, en el manejo del Estado Nacional es muy, muy diferente en el manejo de un Estado provincial. No la veo con ese expertise o esa experiencia en el manejo de la cosa pública. Viene de ser gerenta en el frigorífico de Brito, ¿no? Sí, todo. A ver, la experiencia privada es buena, y porque te enfoca diferente cuando vos aprendés el manejo de lo público. Yo, hasta que fui funcionario, todos los trabajos que había tenido habían sido en empresas privadas. Lo público es totalmente diferente, es otra experiencia, es otra cosa, pero sí te sirve cuando vos te pones, no sé, por ejemplo, a tomar decisiones o a negociar con otra persona, de saber entender los intereses que defienden del otro lado, y saber cómo es el manejo del sector privado. Hay gente que no tiene experiencia en el sector privado y solamente a lo largo de su vida tiene o tuvo experiencia en lo público, y eso es malo, ¿eh? Eso es malo, porque para mí es necesaria esa experiencia en el sector privado. Después, les puedo dar un ejemplo, pero lo dejamos para otra oportunidad. Vale. No, claro, es bueno en tanto y en cuanto no llegue a tomar decisiones, ¿no? O sea, A el ver, burocrático del Estado conoce el son, Estado, conoce el manejo, eso está muy bien. son dos cosas diferentes. Se puede, o sea, seguramente tiene otra base para aprenderlo que aquellas personas que no tengan una experiencia en el sector público, pero eh, lo que no veo es la rapidez que se necesita hoy por hoy en tener esos conocimientos y tomar decisiones. Claro. Y después, en cuanto al rubro energético específico, gas o electricidad en particular, no puedo opinar porque no la conozco. Claro. No la conozco. No. Si tengo que hablar por lo que por lo que conocí siendo funcionario, o lo que uno después fue viendo y leyó, no la veo con una experiencia, o no le veo experiencia dentro de rubros específicos que hoy se necesitan, ¿no? Claro, por lo que se conoció, estuvo al frente de la minería, digamos, en Salta, una provincia que no tiene mucha regulación en el tema del litio, ¿no? Y esto ha permitido, digamos, que las empresas, sobre todo multinacionales,
la última inversión creo que fue una empresa china que compró un salar por casi $1.000 millones, 900 y pico creo que fue. No pareciera tener mucha regulación, a diferencia de Jujuy, y creo que es Catamarca la otra, que también tienen, y bueno, eso le está beneficiando, digamos, a las empresas para que, bueno, vayan a invertir en ese sector. Pero bueno, habrá que ver, vamos a ver cómo, para ver por dónde renguea, ¿no? Vamos a ver. Hay que verlo en acción, hay que verla en acción. Claro. Eh, Hasta ahora no la tuvo. Ujú. Sí. Robert, te llego al tema de la cementación. Estuviste mirando, nosotros hemos hablado acá, ¿te acordás que Sí, sí. entre nosotros estábamos en si está bien cementado por ingreso o por consumo? Pareciera ser que hay una combinación de las dos. ¿Cómo lo Mira, ves? evidentemente, primero hay algo, que si hasta ahora no anunció, o sea, lo que hubo fueron en varios rubros, digamos, pero dentro del sector energético hasta ahora hubo anuncios. Una cosa es un anuncio y otra cosa es eh, una medida. A lo que voy es, el anuncio se tiene que transformar en una medida a través de estamentos administrativos, una resolución, un decreto, la norma que fuese. Pero hasta ahora solamente tuvimos anuncios. Supuestamente, esto lo habíamos hablado también Sí, sí, en el día de ayer, iba a ser anunciada cómo queda la famosa segmentación. Hasta este momento eh, no hubo ninguna resolución del Ministerio de Economía ni decreto del Poder Ejecutivo diciendo cómo se aplica realmente o definitivamente esa segmentación. Entonces, hasta ahora solamente nos podemos referir a los anuncios que replicaron distintos medios. En base a eso, yo creo que tienen un quilombo en la cabeza total. no eh, tengo ninguna duda. y, y un nivel de desconocimiento también de eh, cómo es el consumo de la gente, no acá, porque al principio, cuando dijeron lo primero, creo que fueron los 400 megavatios mensuales, que dijeron que iba a ser eso, después salieron a aclarar que iban a tener eh, otros niveles u otros pisos o techo, como lo quieran ver, para regiones del país donde la temperatura por frío o por calor es diferente, eh, pero le falta muchísimo. En electricidad, el consumo, en gas no, pero en electricidad, el consumo eléctrico no indica, no es para nada un indicador ni social ni económico, o sea, no es un indicador socioeconómico de las personas, de los usuarios, Claro. de las casas, para nada, para nada. Uno de los motivos, obviamente, es el clima. ¿Tá? No es lo mismo un clima templado a un clima extremadamente frío o con mucho calor. Ese es uno de los motivos. ¿Tá? Pero hay otros motivos que también influyen en los niveles de consumo. El otro es tan simple como si el usuario tiene gas o no tiene gas. Claro. Es muy diferente el consumo eléctrico de una persona que se calefacciona a través de la electricidad y no del gas. En general, el que no tiene gas indica que el nivel socioeconómico es mucho más bajo del que tiene. Pero ¿qué? Tenés muchísimas excepciones a eso. Primero, las provincias que, a pesar de que muchas tienen el gasoducto construido, no están conectadas. Y vos, por supuesto que dentro de cada provincia, incluso la que no tienen gas, tenés zonas o núcleos que pueden o podrían pagar una tarifa mayor, ¿tá? Pero lo tenés que discriminar, lo tenés que saber. Claro. Eh, y después vos ves, digamos, hay muchísimas chacras,
campos y demás que no tienen gas, pero, digamos, un campo, y se manejan con las famosas chanchas. Entonces, no es solamente el clima, hay muchos otros factores que influyen. El principal dentro de los otros factores es si el usuario tiene gas o no tiene gas, cómo se calefacciona. ¿Ah? Entonces, establecer un piso o un techo de 400, 300 o 500 sin haber o sin hacer una discriminación a nivel federal y a nivel particular de estas cosas, te dan como resultado que vas a hacer un desastre. Sí, Un desastre, porque solamente como que tienen en la cabeza el típico usuario de Capital Federal o el AMBA, ¿tá? sí. Y la Argentina es mucho más que eso. Y la Claro. Argentina es mucho más que eso. Ya lo habíamos planteado la otra vez, que pareciera ser que los dos parámetros para hacer los cortes, digamos, tanto por ingreso, 350.000 pesos y 400 kilowatts, parece ser muy bajos, ¿no? Y además, esto está atravesado por la urgencia, digamos, de reducir los subsidios para bajar el déficit del Estado, digamos, ¿no? Pareciera ser que esos Esa son es los... una excusa. Claro, Esa es esos una son... excusa. Claro, esa es la que Lo que vos lográs reducir quitando los subsidios es los niveles, digamos, de desfasaje de lo que ellos llaman el déficit fiscal primario o secundario, es incluso los dos, digamos, o en el presupuesto se llama por abajo o por arriba de la línea. No solucionás nada. A ver, con lo que hicieron ayer el Banco Central del aumento de la tasa de interés, ya gastó mucha más plata que la que podría recuperar en los subsidios. O sea, claro. solamente con el desfasaje del aumento, digamos, ¿no? Con el porcentual que aumentó. Ya Sí, con sí. eso erogaste más, vas a erogar más que por los subsidios. Entonces, lo que pasa es que, bueno, se aplica lo que se quiere, porque obviamente explicar todas estas cosas en profundidad no es beneficioso para quien manejan los grandes intereses, digamos, de nuestro país. Y es más fácil pelearse con alguien sin poder que con la gente poderosa. Esto es así, pero van a ser un desastre. Y aparte, te doy otro ejemplo, ¿no? Y para ellos que tienen la cabeza acá en el AMBA. Un departamento en San Isidro o en Vicente López, enfrente llamémosle del río, bien ubicado, es gente pudiente. Pero quizás viven dos personas nada más, de gente, digamos, que quizás tenga hasta en otro lugar un country, ¿no? Y acá en un departamento. Un departamento chico porque son dos personas, chico, departamento donde te mide el consumo de dos personas. Ahora, esas dos personas, ubicadas en Vicente López, que quizás tengan otra propiedad o no, vos la vas a poner en el mismo lugar, ¿ah?, que alguien que vive en algún lugar de La Matanza o en algún lugar de Quilmes, que viven quizás en la misma cantidad de metros cuadrados, viven 10 personas, no dos. Claro. Y en la misma cantidad de metros cuadrados no tienen gas, o sea que todo el consumo es eléctrico. Esto lo habías explicado Yo creo que, cuando... a ver, nosotros cuando hicimos esa segmentación, en otro contexto, obviamente, en el año 2012, que era otra realidad, también todas estas cosas, digamos, tuvimos muchas más precauciones, hicimos un trabajo territorial, nada que ver con esto, ¿no? Pero a pesar de todas esas cosas, y algunas las ibas aprendiendo a medida que te equivocabas también, ¿no? Lo que pasa es que toda esa experiencia está, incluso si lo quieren abrir en un cajón, en los cajones, digamos, de
de lo que era el Ministerio de Planificación, lo que pasa es que no la usan lo que quieren o lo que les conviene o lo que necesitan para salir del paso. Yo creo que ese nivel de desconocimientos que ellos saben en definitiva que tienen, o de algunas alertas que le suenan, que de gente que le dice te vas a mandar una cagada enorme, son la que motivaron que hasta el día de hoy no se haya convertido en medida los anuncios en cuanto a la quita de subsidio. Entonces, eso es el primer punto para cerrar, digamos, lo que es la parte de segmentación, por lo menos hasta hoy, Gustavo. Sí, yo creo que igualmente, viendo el indicador de la inflación, seguramente agosto también va a ser alto. No veo cómo van a hacer para bajar, digamos, el índice inflacionario con este nivel de tarifas, ¿no? Donde pasaste de prácticamente subsidiar, sacar el subsidio en los niveles más altos y después al 40%, ahora llegar a 2, 3 veces, casi un 200, 300% de la factura, ¿no? No solo por la inflación, sino obviamente por la quita del poder adquisitivo de la persona y eso te trae obviamente una contracción de la actividad económica. Claro, claro. Sí, no, pero yo y del empleo y No, lo miro en el sentido de que si queremos ir a un modelo productivo, digamos, el costo de la energía al elevarse empieza a ajustar sobre el salario, que es lo que estás explicando vos, ¿no? A ver, Néstor y Julio no es que no conocían o no sabían de estos subsidios, digamos lo que llaman déficit de estos subsidios, pero lo que vos tenés que poner en la balanza, ¿qué te conviene? Y bueno, evidentemente para el desarrollo de un país, para mejorar el poder adquisitivo, los niveles de empleo y bla, 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 te conviene tener, como tienen en muchas partes del mundo, una tarifa subsidiada, punto. Sí, Porque eso te trae otro tipo de beneficios y otro tipo de ahorros en la caja del Estado. Porque vos lo que sacás por este lado, más allá de que ayer cuando aumentaste la tasa de interés del Banco Central, nadie salió a decir, uy, esto va a aumentar tanto y el nivel de subsidio. No, estaban hablando que esto va a permitir que sigan ingresando digamos, esos dólares que vienen por un rato y se van y a sacar ventaja, ¿no? Claro. Entonces, se explica lo que se quiere o para quién se quiere y cómo se quiere. Es así de simple. Quieren poner que el problema o el gran problema de la Argentina son los subsidios energéticos y no es así. No. Por supuesto que hay que hacer algo, pero no, esto es papelón. No, sí, creo que va a ser para mí va a ser un quiebre, digamos, a nivel social, ¿no? Me parece que... Vos fijate que todavía no hicieron nada. Claro. No, y ya creo que hay mucha gente preocupada, porque además en muchas provincias le está llegando el aumento, ¿no? Sí. Yo veía facturas de 15, el otro día pasan un relato donde estaba Morales en Jujuy y una ciudadana, una jujeña, le decía, me llegó una factura de 15 o 20 mil pesos. Sí, pero eso es también otra cosa. Como el gobierno nacional, el precio de la energía es el mismo en todo el país y el subsidio es el mismo en todo el país. Pero ¿qué pasa? Cada vez que hay un anuncio de voy a aumentar, el costo de la energía es uno de los 3 conceptos que conforman la factura. Claro. Entonces, siempre que es público, ¿no? Entonces, aprovechan ese momento para aumentar dentro de la factura lo que es el ítem distribución, que son en general actores privados. Claro. Total, la gente, vos ves el total de la factura, vos no ves cuánto va a un lado, cuánto es el otro y demás. Entonces, ¿a quién le echa la culpa? Sí. Al gobierno nacional. Bueno, te vas a fijar que en realidad ese aumento de tarifa que recibió, si es residencial, ¿no? Que recibió esa señora en su casa, no fue por ninguna quita de subsidio, porque hasta ahora no se hizo nada.
fue porque empresas privadas, aprovechando esto y con, obviamente, siempre tiene que estar el Estado provincial dándole el aumento, ¿no? Pues lo regula cada provincia, aprovecha la volteada y te aumentan el costo de distribución. Total, la gente que va a decir, ¿a quién le va a echar la culpa? El gobierno nacional. Esto es lo mismo de que cuando te dicen, que estos muchachos lo hicieron varias veces, voy a aumentar la nafta. ¿Tá? No lo tenés que anunciar. Claro. Vos lo tenés que hacer, pero no anunciar. Porque, ¿qué pasa? Si vos lo anunciás, te aumentan los precios cuando lo anunciaste. Y cuando lo aplicás realmente, te vuelven a aumentar los precios por la aplicación. Claro. Entonces, ¿sabes qué? La misma política un poco lo comparaba el otro día con lo de Pratgay cuando fue la devaluación, digamos, de que los precios están a 16 pesos, digamos, que era el dólar en ese momento ilegal, y lo llevó de 9 a 16 y después se le trasladó. Y hoy veo el mismo discurso, por ejemplo, no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero Norberto Navarro dice exactamente lo mismo. Dice, estamos teniendo los efectos de una devaluación sin haber devaluado. Entonces, exacto, está porque lo generando anunciaste. exactamente las condiciones por las cuales cuando devalúen, después ya los costos lo vas a seguir, lo vas a volver a repetir. Porque aparte hay vos vas al supermercado igual que yo todos los días, o día por medio. Hay una falta de control de los 20 o 30, si querés, formadores de precio de nuestro país. Impresionante. Sí. No, obviamente uno son los supermercados, ¿no? Los 4 o 5 grandes supermercados, pero no son solamente ellos. Entonces, vos por otro lado no estás controlando ni haciendo absolutamente nada. Bueno, está comentando. Eso necesita gestión aparte, digamos, no es que solamente juntarse con don Alfredo Coto o quien fuese a negociar o a tener una reunión no tan amable. Vos necesitas eso y necesitas tener gente en la calle, en todo el país, y coordinado con cada gobernador y cada municipio, que te diga qué está sucediendo en cada lado. Claro. Eso no sucede. Exacto. Es un viva la pepa. Sí. O sea, nos manejamos con anuncios. Hasta ahora, la única medida, el único anuncio que se transformó en medida fueron lo de ayer, de los dólares, y lo de la semana pasada, de lo de la prefinanciación de exportaciones, que también, a ver, por un lado entiendo la necesidad, no comparto el cómo, para nada. La necesidad es que no hay dólares. ¿Tá? Y vos necesitas dólares no solo para importar energía, sino para comprar los insumos de los medicamentos, la materia prima de muchas industrias, ¿tá? Y no están esos dólares. Ahora, el mecanismo que eligieron para atraer esos dólares es darle mucho más beneficio a sectores que ya lo tenían, o pavimentar o legalizar cosas que los agroexportadores, por ejemplo, ya hacían. Claro. Entonces, yo entiendo la necesidad y comparto que es una necesidad. Ahora, vos tenés diferentes formas de enfrentar esa necesidad. El camino elegido es favoreciendo lo mismo de siempre. Claro, está claro que esos sectores manejan el dólar, y lo cual tarde o temprano le van a imponer el precio porque, como decís vos, el gobierno se maneja por comentario. Pero vos fíjate que todavía no están contentos, porque si vos ves la evolución del tipo de cambio, no sé cuánto está hoy, ayer terminó en 2.95. Estaba casi 2.96, estaba ayer 2.95. Bueno, es evidente que no les alcanza, porque si no, estaría más bajo. Claro. Entonces, a pesar de las concesiones que hubo, lo que ellos llaman el mercado, no se ve que no está contento, ¿no? A ver, el mercado tiene nombre y apellido. Claro. Te hago la última. ¿Estás en la causa vialidad, no? No. Ah, zafaste. No. La conozco,
La conozco porque antes de entrar en prisión la primera vez, cuando eran los momentos de las pericias y demás, trabajé mucho con Julio ese tema, eh, que es el supuesto fundamento de estos muchachos para hacer lo que le dijeron que haga, porque comparto con Julio que la sentencia ya está firmada, ¿no? Desde el inicio del juicio. Y las pericias, o que participé de las mismas, dieron absolutamente todo bien. Pero es más, se ofreció otras medidas de prueba para que el tribunal haga, para que pueda comparar el costo Santa Cruz con otras regiones del país, y el costo Santa Cruz con las empresas que trabajaban en Santa Cruz. Y el tribunal no lo hizo. ¿Por qué? Porque no hay muchos constructores que se vayan a radicar en Santa Cruz. Como tampoco hay muchos constructores que se vayan a radicar o en Misiones, o en Formosa, o en Santiago del Estero. ¿tá? Entonces, siempre hay 2 empresas o 3 empresas que son las fuertes de esas provincias. Entonces, si vos tenés tus máquinas, tus obradores y tu capital de trabajo ubicado en Santa Cruz, en Santiago del Estero, en Misiones, en Formosa, en Chaco, en Mendoza, en Neuquén, por supuesto que tu valor va a ser mucho más bajo y vas a poder ganar más o tener más chance de ganar una licitación que alguien que le interesa quizás hacer la ruta esa en Santa Cruz, pero tiene que trasladar, no tiene gente, tiene que trasladar sus máquinas, Sí, el los obrador. materiales. Entonces, a ver, siempre en todas las provincias, y esto es un trabajo que creo que lo tengo todavía, lo tengo en papel, porque fue un trabajo que hicimos que duró 3-4 meses, donde del 2003 al 2015, obra por obra, ¿te acordás del famoso ranking de los constructores? Sí. Bueno, ese lo hice, ese fue el que hice yo. Lázaro Báez estaba a 36, creo. No solamente tengo exacto, o más creo, ¿no? Ahora no lo tengo en memoria, pero a ver, ese ranking de constructores se hizo a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Pero además lo hice no solamente con esos niveles de corte, sino por tipo de obra, por vivienda, por obras energéticas, ya sean gasoductos, obra de redes, obra de centrales. Todo eso se presentó, porque se ofreció como prueba, dijeron que no, igual se presentó. Obviamente lo usaron para hacer un asado, pero en eso salta el primer gran papelón de este juicio. Lo que pasa es que sigue siendo pan y circo. Claro. Y creo que la decisión que Cristina se equivoca desde el momento no solo de elegir a Alberto, sino en las distintas cosas que después no fue haciendo Alberto con respecto a la justicia, yo creo que si ellos quieren show, hay que darle el show. ¿tá? Porque, a ver, vos presente lo que presentes, la decisión no pasa por las pruebas y demás, pasa por lo que tengan ganas de hacer. Sí, no, entonces, no ¿por qué no lo ofreces vos el show? Al revés hace. No es que ellos hagan show con vos, nosotros hagamos show con ellos. O cuando digo con ellos, son con esa parte del Poder Judicial que hace esto, digamos, ¿no? Porque no son todo y tampoco está mal generalizar. Pero yo escuché esta mañana que había una marcha mañana que querían hacer por este tema a favor de Cristina. En Parque Centenario, si no me falla. Sí, creo que la organiza Rashid y Ramos Padilla. Ya, los conozco a los dos y tengo aprecio a los dos. Primero, lo primero es que Parque Centenario no es el lugar, ¿no? Ahí juntémonos a tomar mate, a hacer otra cosa. Y segundo, lo segundo es
que hay muchísimos funcionarios en esta causa, ¿tá? Que están igual o están sufriendo lo mismo que Cristina. Entonces, es muy injusto, dejate de joder. O sea, la persecución o la perseguida no fue solamente Cristina, o Cristina y su familia. Entonces, fuimos muchos más. Pero en esta causa, también, digamos, me quito porque no estoy, hay muchos funcionarios, desde Julio Devido, Abel Fatal, a Nelson Periotti y otros más desconocidos, que también fueron perseguidos y estuvieron presos por esta causa. Entonces, estamos siendo totalmente injustos. A ver, yo iría, pero ¿sabe por qué no voy? Porque el lema es la persecución contra Cristina. Entonces, no es el lema ese. Sí, No yo, fue solamente ella la perseguida. Ella fue perseguida, sí, obviamente que sí. Pero nosotros fuimos presos. claro, Robert, yo sabes por qué coincido y comparto tu opinión al respecto. Yo no voy porque desde el momento que dijo que no iba a poner las manos en el fuego, que ella no ponía la mano en el fuego por nadie, por más que... No, sí, a ver, ese fue el momento donde pactaron la entrega de Julio y todos los que estábamos con Julio, o todos los que éramos, digamos, o que teníamos eh, una, un rol importante, más o menos, en el manejo del día a día del gobierno con Néstor vivo, ¿no? Claro, Y bueno, después de eso, a la semana primero fui preso yo antes de las elecciones, a la semana julio, y fue el hecho de que nuestros propios legisladores, bueno, propios, esos legisladores no bajaron al recinto. Y al día de hoy no hicieron no pidieron perdón claro. por lo que hicieron, ¿no? No, no, obviamente. Yo por eso Entonces, mismo... pero vamos a suponer que olvidamos eso por un segundo, ¿no? Porque sí, no importa. Todo el mundo nos equivocamos, cometemos errores, por el miedo, por la presión, por tibios. eh, pero no aprendiste. O sea, no fue solamente Cristina la perseguida. En esta causa hay otros funcionarios también que fueron presos y fueron perseguidos. Sí, sí. Entonces, no. Seguimos sin aprender. Así es. Robert, la verdad, hoy pasamos por todos lados. La verdad te agradezco y No, a bueno, vos, a vos. nos vemos pronto Dale. y gracias por el... Y vamos a ver si las medidas se convierten o si los anuncios, digo, se convierten en medidas, porque hasta ahora, Para mí son inaplicables. Para y mí se ahora, metieron en un problema porque además combinan algo que nosotros hicimos la discusión acá, que yo te decía, hey, ¿por qué no por el consumo? Y vos me decías, no, por el ingreso, porque el consumo es muy difícil, digamos. Y ahora que porque yo no, al no entender de esto, o sea, para eso, para eso trabajo, para explicarlo. Al no entender yo decía, bueno, pero... Y después cuando apareció Massa y pensando prácticamente lo mismo que yo, me sentí un gil, porque dije, claro, ahora entiendo lo que me decías vos, porque para mí era básicamente por el consumo, tanto gastar, tanto, pero claro, cuando vos explicás que en realidad la segmentación, cuando vos lo explicaste, ¿sabes? Decía, bueno, hay que hacer un trabajo de campo muy exhaustivo, de mucho tiempo, un trabajo serio implica, digamos, eso dije, bueno, algo debe pasar. Y ahora veo la combinación de las dos en nada, o sea, es una determinación puramente arbitraria, sin ningún contexto, digamos, lógico, solamente perseguir un objetivo que es llegar con el objetivo del FMI, bueno, ya está. No tiene sí, ninguna... bueno, pero ese objetivo, si vos querés llegar a ese objetivo, vamos a suponer, vamos a ser duros y vamos a suponer que es eso. Ayer gastaste más plata con el aumento de la tasa de interés. Claro, no, un desastre. Pero bueno, Entonces, vamos a esperar a ver la medida y volvemos a salir y debemos volver a... cuando vos digas, Después te voy a volver a molestar por el tema del gasoducto y ese caño ahora que va a salir a Bahía Blanca, que están a hablar, como no lo leí, no te lo saqué, pero lo voy a hacer para la próxima, posiblemente la semana próxima también salgas a explicar esto, porque me parece que en el dale, tema energético hay un montón de cosas que están sucediendo
y me parece muy importante porque esos son los vectores en los cuales Sergio Massa se va a basar para conseguir los dólares que le Sí, faltan. pero los dólares se los está llevando todo el sector privado. Sí, sí. Cuando vos mirás a los amigos que estaban en la primera fila, te das cuenta, ¿no? Vos fíjate que ayer no había, no estaba el sindicato, no estaba Marcelo Rucci del sindicato de petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa, ¿no? Entonces, yo nunca en mi vida, y es una de las cosas que tantas cosas que uno aprendió en el 20 de julio, me voy a sacar, haciendo un anuncio de ese tipo, una foto con el empresario de un lado, pero del otro lado tengo que tener a mi amigo del sindicato, a mi Claro. compañero. ¿Quién es el que trabaja? ¿Quién es el que controla realmente? ¿Quién son los que se tienen que llevar los beneficios? No solamente, digamos, parte de los beneficios de la empresa. El sindicato. Sí, sí. Hacemos todo mal. Elegimos mal. Bueno, Robert, no te molesto más. Te mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Cuídate.